Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al grupo educativo Tayar. El día de hoy, como lo dijimos en nuestra clase anterior, vamos a realizar nuestra práctica de cableado. ¿Y qué tipo de cableado vamos a hacer? Recuerdan que hicimos ya el diseño y la simulación de lo que es la inversión de giro con circuito de protección en la inversión y seguridad en el arranque. Y para la seguridad en el arranque nosotros habíamos utilizado un temporizador on delay, es decir, un temporizador a la conexión. Muy bien, entonces tenemos preparado ya nuestro tablero. Tenemos instalado nuestro pulsador Z o pulsador paro de emergencia, que lo vamos a tener que cablear. Tenemos también instaladas ya nuestros pilotos para giro 1, giro 2. Este piloto de color blanco se va a iluminar cuando nosotros pasemos por el pulsador de stop. Se va a tener que iluminar entre 10 segundos más o menos. Y la lámpara de color amarillo o ámbar, que es la que me va a indicar avería de motor. Y nuestros pulsadores, ¿no? Para giro 1 y giro 2. Veamos por dentro cómo tenemos ya instalado nuestros elementos eléctricos. Vamos a proceder a abrir nuestro tablero. Como podemos observar, tenemos en este lado de acá nuestros pilotos de señalización y nuestros accionamientos. Como sabemos, este pulsador de stop tiene dos módulos, uno normalmente abierto y el otro normalmente cerrado. Asimismo, tenemos ya instalada la canaleta por donde vamos a ordenar nuestro cableado para darle una mejor presentación. Y en esta otra parte podemos observar que ya tenemos distribuido nuestra térmica del tipo trifásica, nuestra térmica del tipo monofásica. Vamos a utilizar unas borneras para ampliar nuestras conexiones eléctricas, nuestras canaletas respectivas para colocar todo nuestro cableado por ahí por la canaleta. Luego lo llevaremos por acá y lo sacaremos hacia el lado de allá. Y en esta segunda mitad del tablero tenemos nuestros elementos eléctricos que van a gobernar el encendido y apagado de nuestro motor. Básicamente tenemos nuestro primer contactor trifásico con su módulo de contactos auxiliares, su relé térmico, un segundo contactor también igual con su módulo y un tercer contactor también completo, es decir, con contactos auxiliares, normalmente abierto y normalmente cerrado, y adicionalmente el temporizador a la conexión, el temporizador on delay. Muy bien, entonces vamos a proceder a realizar este cableado. Para poder realizar el cableado debemos de guiarnos de nuestro diagrama, que ya lo hemos implementado y lo hemos simulado y sabemos que trabaja. Este diagrama es el que nosotros vamos a implementar en nuestro tablero. Bien, entonces comencemos. Vamos a ayudarnos de unas punteras. Por ejemplo, aquí les tengo preparado ya un cable para poder realizar una mejor conexión. También tenemos nuestras punteras que vamos a ir armando poco a poco conforme nosotros vayamos necesitando realizar el cableado. Y nuestra herramienta que nos va a permitir que podamos realizar el ponchado de la puntera. Nuestro pelacable que siempre vamos a necesitar para poder pelar nuestro cable. Y nuestros destornilladores del tipo estrella, del tipo plano. Por ahí tenemos una pinza de corte, por ahí una pinza de punta, un alicate universal, por si acaso vayamos a necesitarlo en cualquier momento. Muy bien, comenzamos. En primer lugar, si analizo el diagrama de control, voy a observar que de mis líneas principales de alimentación, que vienen a ser los 220, se tiene que cablear hacia mi interruptor termomagnético del tipo monofásico. Esa parte ya la tenemos aquí. Ya tenemos esta parte de acá. Acá tenemos las líneas de alimentación que están viniendo fase neutro a la entrada de la llave termomagnética, y nos falta hacer todo el cableado que viene por acá. Y eso es lo que vamos a ir realizando. Si observamos nuestro diagrama, me dice
que lo primero que debemos cablear es un pulsador de paro de emergencia. ¿Y dónde tenemos el pulsador paro de emergencia? Si cogemos nuestro tablero, observamos que el pulsador paro de emergencia lo tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a tener que retirar estos dos tornillos para poder realizar dicho cableado. Y posteriormente hay que también retirar esta tapita para poder llevar nuestro cableado hacia nuestra canaleta. Entonces vamos con esto. Vamos a sujetar. Y listo. Entonces este pulsador paro de emergencia tiene dos partes, como ustedes pueden observar. Vamos a realizar este cableado. Por lo tanto, ¿qué voy a necesitar? Esto va a ir ahí. ¿Qué voy a necesitar? A mi entrada 1, tengo mi entrada 1 por el lado de acá, me dice que la entrada 1 se tiene que conectar a terminal de fase, es decir, al terminal número 2 de mi interruptor termomagnético. Por lo tanto, lo que voy a hacer en este momento es simplemente medir un cable que salga desde aquí y que realice todo este recorrido. Vamos a quitar esta tapita de acá. Que realice todo este recorrido y tiene que salir de acá, ¿no? Así. Entonces hacemos eso. Vamos a coger nuestro conductor y vamos a realizar por ahí una medida. Por ahí y acá, más o menos por aquí sería. Ahora sí, vamos a proceder a cortar el conductor. Vamos a enderezar ahí la punta. Ahí está. Ahora vamos a pelar. Como vamos a utilizar nuestra puntera, no necesitamos pelar demasiado. Podemos decir que ahí es más que suficiente. Tronchamos. Ahora sí, cogemos una de nuestras punteras, introducimos y ahora cogemos nuestra herramienta, elegimos el calibre adecuado, en este caso 12-10, colocamos ahí y una vez que está bien colocado, hacemos la presión. Ahora liberamos y ya tenemos nuestra puntera lista. Estas punteras nos permiten realizar una mejor conexión en nuestros bornes, ¿sí? Una mejor conexión. Así que ya tenemos una por un lado, vamos a realizar la otra en el otro extremo. Aquí ya teníamos el cable pelado, pero lo voy a cortar porque el conductor es demasiado grande. Ahí es suficiente, como les había indicado. Cogemos nuevamente otra puntera. Recordemos que un buen cableado debería contar con estas punteras. A veces no las colocamos, no las consideramos porque las creemos innecesarias, pero debería tener mi tablero dicha puntera. Ahí está. Nuevamente voy a mi herramienta, selecciono la medida del calibre y presiono. Muy bien, ahora sí, libero la presión. Como podemos observar, se ha generado ahí ya la presión respectiva y tenemos ya nuestro conductor listo para ser instalado. Ahora sí, hemos mencionado
que lo debemos colocar en línea fase. Así que vamos a introducir, ahí está, nuestra puntera, presionamos, nos aseguramos que esté bien conectado y ahora pues el siguiente paso es ordenar nuestro conductor. Muy bien, una vez que ya tenemos instalado nuestro conductor, el siguiente paso es colocarlo. Entonces, si queremos respetar que lo que se tiene que hacer, la numeración tiene que ir en el número 1. Entonces, vamos a liberar el borne respectivo. Ahí lo tenemos y vamos a introducir nuestra puntera, que ya lo tenemos acá. Ojo, les había comentado que debemos pasarlo por acá. Se me estaba yendo ahí. Listo. Ahí, hemos colocado, ahora sí. Tenemos ahí y lo siguiente sería presionar. Muy bien, entonces ya tenemos esa primera parte y luego vamos a tener que enderezar nuestro cable o nuestro conductor. Listo, seguimos. Ahí está. Ahora, mi diagrama me dice que de 12, es decir, del número 2, lo tengo que llevar hacia 95,97. ¿Qué quiere decir 12? 12, como sabemos, es este número 2. Tenemos que retornar un cable y llevarlo en esta parte de acá, donde dice 97,95. Ahí debemos llevarlo. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, vamos a elegir un conductor que retorne y que vaya primero hasta 95. Y luego un conductor más corto que salga de 95 y entre en 97. Con eso ya tendríamos esta parte de acá. Así que vamos a ver si este conductor da, me parece que sí. Nuevamente, realizamos la medición. Aproximadamente tenemos ahí, nuevamente ahí, otra vez viene por acá, ahora lo derivamos hacia acá, luego viene por acá y tiene que subir hasta esta parte de aquí. Listo. Entonces ya tenemos la medida. Procedemos a retirar el conductor y nuevamente lo preparamos con las mismas punteras. Cortamos, cogemos nuestra puntera, introducimos el conductor. ¿Listo? Cogemos nuestra herramienta de ponchado, nos aseguramos que esté bien colocado y hacemos la presión respectiva. A ver ahí. Listo. Nos aseguramos que no se vaya a salir y ya tenemos aquí nuestro conductor. Ahora vamos al otro extremo y repetimos exactamente lo mismo. Cortamos,
puntera, introducimos el conductor, seleccionamos la medida y presionamos. Listo. Empezamos de allá para ir tapando nuestro pulsador Z. Así que primero lo introduzco por aquí. Ahora liberamos. Ahí está. Colocamos la puntera y realizamos la presión. Nos aseguramos que esto quede bien presionado. Ahora sí, ya podríamos terminar con esta parte del pulsador Z. Ahí está. Bajamos nuestro cable. Y ahora sí, lo siguiente que debemos de realizar es atornillar, nada más. Ahí lo tenemos. Ahora cogemos su tornillo, verificamos que coincida. Listo, tenemos uno ahí. Ahora sí, vamos atornillando hasta ahí. Vemos ahora el otro. Ahí está. Una vez que hemos logrado encajar el tornillo donde le corresponde, ya vamos a proceder a colocar sus 4 tornillos de presión, que es lo que trae aquí mi pulsador Z. Una vez que hemos colocado los tornillos en los lugares que le corresponde, ya pues procedemos a realizar la presión final. Muy bien, ahí tenemos nuestro pulsador Z. Ahora sí, como podemos observar, por esta parte de acá vamos a colocar
vamos a ordenar, mejor dicho, nuestro cable o nuestro conductor. Lo introducimos bonito. Listo. Realizamos el doblez respectivo. Llevamos nuestro conductor y listo. Ahora sí, habíamos mencionado que lo tenemos que introducir aquí donde dice 95. Así que nos aseguramos que 95 y de una vez 97 se encuentren liberados o retraídos y introducimos acá, ¿no? Listo. Vamos a también de una vez. Primero introducimos esa punta mejor y como ya teníamos preparado ese conductor, también lo vamos a introducir aquí, con lo que ya estaríamos cerrando o estableciendo ahí el puente para ese conductor. Lo colocamos aquí en 97, ¿sí? Y bueno, luego 97 se va a tener que derivar con una conexión hacia abajo, pero ahorita lo voy a asegurar para poderlo asegurar en mi canaleta y luego lo voy a tener que liberar nuevamente. La tenemos ahí. Ahora sí, llevamos todo esto bonito hacia nuestra canaleta. Ahí lo tenemos. Ahora este de acá. Muy bien, colocamos ahí y ya tenemos, como podemos observar, tenemos ya ordenado nuestro conductor. Este de acá, bueno, hay que volverlo a llevar aquí, eso no hay problema. Listo. Ahora, ¿qué más? Ya tenemos que de pulsador Z, es decir, de 12, hemos llevado un conductor a 97,95 y ya lo tenemos ahí. Luego observamos lo siguiente, que 96 se tiene que unir con el 11. ¿Quién es el 11? Mi stop. Entonces vemos acá y aquí tenemos nuestro stop. Y el 11 estaría aquí, justamente aquí, ahí estaría el número 11. Estamos diciendo que vamos a unir 96 con 11. Muy bien, así que aquí tenemos el terminal 96 y por acá tenemos el terminal 98. Vamos a ir aquí, 96 a 11. Muy bien, entonces vamos a medir un conductor que venga desde aquí, desde el 11, aquí tenemos el 11, que realice todo este recorrido. Y que termine en el 96, que lo tenemos por acá. Listo. Entonces, cortamos.
Muy bien. Ahora sí. 11. Listo. A ver. Ahí está mejor. Ahora sí. Doblamos nuestro conductor. Lo introducimos en nuestra canaleta. Y ahora lo llevamos. Hacia mi terminal 96. Ahí tenemos el 96. Mejor por acá. Ahí. Listo. Seguimos, luego ya arreglamos mejor eso. Seguimos. Ya estoy aquí, estoy en 96 y podemos observar lo siguiente, que 96, si bien es cierto, lo hemos llevado al 11 y el 11 realiza un puente con el número 13. Esto es básicamente en el pulsador de stop. Así que vamos haciendo este puente de aquí. Ya tenemos aquí el 11 y simplemente hay que hacer un puente para acá, porque el 13 lo tenemos aquí, el 11 con el 13. Vamos a ver si por aquí tenemos unos conductores que ya están cortados. Me parece que esa es la medida. Muy bien, como podemos observar, ya hemos realizado la conexión que les había mencionado de 11 a 13. Podemos observar que el cable ingresa, baja y se va hacia 13, que es lo que habíamos mencionado hace un momento. Continuamos viendo nuestro diagrama. Ya tenemos 11 con 13. Ahora nos vamos a 12. ¿Pero quién es 12? También de pulsador de stop. Entonces buscamos nuestro pulsador de stop que está aquí y el 12 lo tenemos justamente aquí donde dice 2. Ese es el 12. Me dice que 12 se tiene que unir con el terminal 91, con el terminal 21, perdón. Pero el 21 del contactor auxiliar, específicamente el normalmente cerrado. Entonces busquemos dónde se encuentra mi contactor auxiliar. Si miramos nuestro tablero, el contactor auxiliar está aquí. Este es el contactor auxiliar. Y debemos llevarlo a 21, que es este de aquí. 21 normalmente cerrado. Ahí debemos llevarlo. De 21, de aquí, debemos tener un cable hasta 12, que es lo que me dice mi diagrama. De 12 a 21, ¿no? De 12 a 21. Entonces, hagamos esto. Muy bien, como habíamos mencionado, debemos realizar la conexión eléctrica del terminal número 12, que lo tenemos acá, exactamente aquí donde dice 2,
podemos observar el conductor y tiene que ir hacia el 21. ¿Pero el 21 de quién? Del contactor auxiliar, que es este de acá, contactor auxiliar 1. 21 del contactor auxiliar 1. Perfecto. Ahora sigamos revisando nuestro diseño. Nuestro diseño me dice que ahora 22 lo tengo que conectar con 13. Entonces, 22, ¿pero de quién? Ojo, el 22 del contactor auxiliar. Acá tenemos el contactor auxiliar que ya hemos conectado el 21. 22 se encuentra en la parte de abajo. Me dice que 22 lo tengo que llevar a 13. Y nosotros recordemos que tenemos dos pulsadores de estar. ¿A cuál de los pulsadores de estar? Al que nosotros destinemos como giro 1. Si nosotros destinamos como giro 1 a este de acá, entonces tendríamos que llevarlo a este 13, porque este ya sería 23. Luego este sería 14 y este sería 24. Entonces debemos llevar un cable hasta acá. ¿De dónde? Habíamos mencionado desde 22 hasta 13. Muy bien, entonces hagamos eso. Como podemos observar, hemos realizado, como habíamos mencionado, la conexión que va de 13. En este caso estamos partiendo del tablero, de la parte de accionamiento. De 13 lo tenemos que llevar, habíamos mencionado, hacia el número 22. He retirado el módulo temporizador para que se pueda observar claramente que lo estamos conectando a 22. El anterior lo habíamos conectado a 21 y ahorita lo hemos conectado a 22. Una vez que hemos verificado que la conexión es la correcta, entonces volvemos a colocar el temporizador. Este temporizador tiene que ir ahí encima. ¿Sí? Ahí encima. Listo. Ahí tenemos nuestro temporizador. Perfecto. Ahora sí, ¿qué nos falta? Nos faltaría lo siguiente. Ya hemos realizado la conexión de 13. 22 con 13. Ahora tenemos 14. Se tiene que unir con 61. ¿Dónde se encuentra 14? Volvamos a nuestro tablero, específicamente a la parte de acá, la parte delantera de la tapa. Acá tenemos nuestro 14. Y este 14 me dice que se tiene que ir a 61. Si nosotros revisamos nuestro diagrama, 61, ¿pero de quién? 61 de KM2. 61 de KM2. Entonces, aquí tenemos KM1 y aquí tenemos KM2. Y aquí nosotros tenemos el número 61. Aquí. Entonces debemos realizar la conexión de 14 a 61. Un cable, un conductor que venga desde acá y que termine justo aquí en 61. Muy bien, entonces vamos a realizar ese cableado. Muy bien, como podemos observar, ya hicimos la conexión de 14 hacia 61. Pero recuerden, 61 de KM2. Muy bien, continuamos. Ahora decimos que 62 de KM2 se tiene que llevar a la bobina A1. ¿Pero de quién? De KM1. Entonces, aquí tenemos 62 y lo tenemos que llevar a A1, que lo tenemos aquí, de KM1. A1 y 62. Entonces vamos con el cableado. Muy bien, entonces ya hemos realizado el cableado que sale de 62 y que ingresa en A1, pero de KM1. Revisemos nuevamente nuestro diagrama. Ahora vamos a conectar A2, ¿a dónde? A terminal de neutro. Entonces, A2 lo tenemos en el lado de acá. Aquí vamos a llevar un terminal que va a conectar directamente a neutro, pero neutro de acá, no de la entrada, sino de aquí de la salida. Listo, entonces hagamos la conexión. Muy bien, entonces ya hemos realizado la conexión de A2. Aquí lo tenemos el A2, lo hemos traído por acá, luego lo hemos bajado y lo estamos llevando directamente a terminal de neutro. Recuerden, aquí, no acá, sino acá. Bien, seguimos.
Ya hemos terminado todo este cableado, pero todavía nos falta este contacto auxiliar normalmente abierto y nuestro piloto de señalización. Empecemos primero por acá. Siempre ustedes lleven un orden al momento de realizar su cableado eléctrico. Vamos a coger el contacto auxiliar normalmente abierto de KM1, aquí dice también KM1, y vamos a hacer lo siguiente: 13 lo vamos a conectar con 13 del primer pulsador de Start, y 14 lo vamos a conectar a 14 también del primer pulsador de Start. Entonces vamos a analizar cómo podemos hacer esa conexión. Recuerden que lo podemos hacer en 13, lo podemos hacer en 22 para este 13 que vemos aquí, y este 14 lo podemos hacer para 14 o lo podemos hacer para 61. Vamos a ver cómo se acomoda en nuestro tablero para poder realizar este cableado que va en paralelo. Aquí tenemos nuestro contactor KM1 y aquí tenemos 13 y aquí tenemos 14 en la parte de abajo. Voy a retirar este módulo para que se pueda apreciar bien. 13 y 14. Entonces mi diagrama me dice que se tiene que conectar en paralelo a mi pulsador de Start. Entonces, ¿dónde tenemos el pulsador de Start? Por aquí lo tenemos, el pulsador de Start. Aquí tenemos el 13. Este 13, que es este cable de aquí, que es este cable de acá, que hace un momento se unía con el terminal 22 de mi diagrama. El terminal 22 lo tenemos por el lado de acá, ¿sí? Por el lado de acá tenemos el terminal 22. Entonces podríamos coger, para no traer desde acá un cable, podríamos coger de este terminal 22 y llevarlo a nuestro 13 que lo tenemos aquí. Entonces vamos a hacer esa parte para el superior, ¿ya? Y para la parte inferior, ya hemos terminado aquí, hemos mencionado 13. Para el 14 vamos a ver si se acomoda a 14 del pulsador, que lo tenemos bien retirado, o a 61. Yo creo que mejor se nos acomoda a 61, pero de KM2. Entonces analicemos aquí. 14 lo tenemos acá, ¿sí? Y el otro 14 del pulsador lo tenemos por acá. Entonces tendríamos que realizar un cableado desde aquí hasta acá. Pero otra alternativa es cogerlo, como dice mi diagrama, cogerlo de 61. ¿61 de quién? De KM2. Aquí tenemos KM2 y aquí tenemos 61 de KM2. Entonces podemos coger un cableado que salga de 61 y que termine, ¿dónde? En 14. O que comience en 14 si lo quieren ver desde acá, y que termine en 61 de KM2. Entonces vamos a hacer esos dos recorridos que les he mencionado, ya que llevarlo hasta acá requiere mayor cantidad de cable, pero podemos reducir ese camino simplemente haciendo las conexiones como les he dicho, en 22 y luego en 61. Entonces hagamos eso. Muy bien, entonces hemos hecho la conexión del contacto auxiliar normalmente abierto número 13 de KM1 y lo hemos llevado directamente a 22, a este contacto auxiliar de este contactor auxiliar, que a su vez es el mismo punto que termina en este pulsador, que es el número 13, que es una conexión que ya hemos hecho hace un momento. Bien, ahora nos falta realizar la conexión de 14 que habíamos mencionado. De 14 hacia dónde? Hacia 61. Entonces hagamos ese cableado. Bien, entonces ya hemos realizado la conexión que viene de mi 14. Aquí tenemos 14 y que se va hacia dónde? Hacia el 61, pero de KM2. Continuemos. ¿Qué nos falta ahora? Nuestro piloto, nuestra primera lámpara que vamos a colocar. La lámpara se conecta en paralelo a la bobina. Analicemos dónde está nuestra lámpara. Nuestra lámpara, nuestro piloto de señalización, lo tenemos aquí, este de aquí, este primero de acá. Tenemos uno y tenemos dos. Vamos a utilizar primero este. Este debemos llevar una conexión hacia A1, que es esta bobina, y la otra conexión que se va hacia A2. Pero veamos otro camino que puede ser más corto. Como A2 es neutro, entonces yo podría llevar mi A2 directamente hacia acá, para no tener que estarle dando la vuelta y conectarlo por acá. Lo puedo conectar directamente aquí. Eso es en lo que es el neutro. Y para el A1, para mi A1, que lo tenemos acá,
Aquí podemos observar que la lámpara se puede conectar a la bobina A1 o al 62. Recuerden que el 62 lo tenemos aquí. Entonces mejor nos conviene conectarlo en A1, ya que 62 se encuentra aquí abajo y tendríamos que bajar el cable y luego subirlo. Más corto es ponerlo de aquí hacia X1. Entonces vamos a hacer una conexión que va de X1 hacia ¿dónde? Hacia A1 y luego de X2 hacia mi neutro. Muy bien, hagamos eso. Muy bien, entonces veamos la conexión. X1 tiene que ir ¿a dónde? A la bobina A1 de mi piloto de señalización. Y X2 tiene que ir ¿a dónde? A terminal de neutro, que puede ser la bobina A2 o puede ser este terminal acá. Por un tema de distancia hemos elegido aquí, que al final es el mismo neutro que vemos por el lado de acá. Listo. Sigamos ahora revisando nuestro diagrama. Ya hemos terminado toda esta parte de aquí. Ahora vamos a realizar este otro cableado que vendría a ser idéntico a esta primera parte, sino que este de aquí va a realizar la inversión de giro. Entonces vamos a comenzar primero con el pulsador. 21 se tiene que unir con 13. Entonces vamos a nuestro tablero y aquí tenemos, perdón, 23, ¿no? 23 se tiene que unir con 13. Entonces vamos a nuestro tablero y decimos 23, que lo tenemos aquí, se tiene que unir con el 13. ¿Pero con qué 13? Con el 13 de mi KM1. Este es el KM1. Aquí tenemos el 13. Tenemos espacio para una conexión más. Entonces hacemos 13 con lo que les había comentado, con mi 23. Y luego el 24, que vendría a ser este de acá, 24 se tiene que unir con 61. ¿Pero 61 de quién? De KM1. 24, otra vez otro cableado, y lo llevamos hasta 61. ¿Pero de quién? De KM1, que es este módulo que habíamos retirado hace un momento. Lo voy a volver a colocar y lo tenemos que poner aquí, en 61. Entonces hagamos esa conexión. Muy bien, entonces hemos realizado la conexión de 23 de mi segundo pulsador de start y lo hemos llevado hacia el contactor auxiliar número 13, que lo tenemos acá, como dice mi diagrama eléctrico. Y ahora el 24, que lo tenemos acá, lo hemos llevado al 61, pero ¿de quién? De KM1, que lo tenemos aquí. Aquí tenemos el 61 y aquí tenemos el 24, ¿no? Y hemos realizado dicho cableado. Ahora, ¿qué más? Hemos hecho la conexión del pulsador. Ya hemos hecho la conexión de 61 con 24. Ahora vamos a 62, que vendría a ser la salida. 62 lo debemos llevar a la bobina A1, pero de KM2. Entonces tenemos aquí 62 y lo tenemos que llevar a la bobina A1, que la tenemos exactamente acá, a la bobina 1 de KM2. Eso dice mi diagrama. Y luego lo que nos faltaría sería unir la bobina A2 con mi terminal de neutro. Y como el terminal de neutro lo tengo aquí nada más, puedo hacer un cable, un puentecito que vaya de aquí hasta acá, con lo que estaríamos cerrando la línea de neutro. Entonces hagamos ese cableado. Muy bien, una vez que hemos realizado nuestro cableado, que fue hacer la conexión de 61 a 24, ahora nos toca realizar el otro extremo, que vendría a ser 62 a A1. ¿Pero A1 de quién? De KM2. Entonces observemos nuestro tablero. Tenemos que hacer la conexión de 62, que lo tenemos aquí, hacia la bobina A1 de KM2. Aquí tenemos KM2 y la bobina A1 la tenemos exactamente por el lado de acá. Entonces debemos realizar un cable que vaya desde aquí, un cableado, hasta acá. Entonces vamos con ese cableado. Muy bien. Entonces ya hemos realizado la conexión de 62 hacia la bobina A1 de KM2. Ahora nos faltaría conectar A2 a terminal de neutro.
Y si observamos, terminal de neutro lo tenemos aquí nada más, en la bobina A2 de KM1. Así que voy a coger un conductor que salga, que conecte aquí en A2 de KM2 y luego lo voy a llevar hacia A2 de KM1. Con esto estaría yo realizando ya mi conexión de neutro. Muy bien, entonces vamos. Muy bien, entonces ya realizamos la conexión que habíamos mencionado de A2 de mi KM2 hacia A2 de mi KM1, que a su vez esto es mi terminal de neutro. Muy bien, continuamos. Si revisamos nuestro diagrama, ya hemos terminado esta parte de acá. Ahora nos tocaría esta otra parte. Acá me dice que debo conectar 13 y 14. Recordemos que 13 y 14 es un contacto auxiliar abierto ¿de quién? De KM2. Entonces revisemos acá en nuestro tablero. Aquí tenemos KM2 y acá tenemos 13 y por la parte inferior tenemos 14. Ya hemos ubicado el 13 y el 14. Volvemos a nuestro esquema. Nuestro esquema me dice que debo conectarlo a 23, el 13 con el 23 de mi segundo pulsador y el 14 con el 24 de mi segundo pulsador. Entonces revisemos nuestro tablero. Me dice que 13 lo debo conectar, lo tengo que llevar hacia 23 de mi segundo pulsador. Recordemos que este es el segundo pulsador. Y luego que 14 lo debemos llevar hacia 24 de mi segundo pulsador. Pero en lugar de realizar todo este cableado hasta este pulsador, podríamos elegir otro camino. ¿Y cuál es el otro camino? Si revisamos, el punto de conexión viene, se une y también me dice que es el mismo 22. Este 22, pero ¿de quién? De K auxiliar 1. Entonces revisamos aquí. Este es mi K auxiliar 1, ya tenemos conectado 21, por acá hemos realizado hace un momento la conexión de 22, entonces mejor voy a decir 13, voy a colocar un conductor que se vaya a 22, ya que 22 lo tengo acá, necesito menos cantidad de conductor, menos cantidad de cable, y veo que todavía podría conectar un conductor más. Luego me tocaría conectar el número 14, que viene a ser también de KM2. Acá tenemos KM2, 14. Y me dice que lo debo conectar a 61. Y acá tenemos 61, ¿no? 14 a 61. ¿De quién? De KM1. Entonces vamos a realizar ese cableado. Primero de 13 hacia 22 y luego de 14 hacia 61, que lo tenemos aquí nada más, en lugar de estar yéndonos hasta por acá. Entonces hagamos ese cableado. Muy bien, entonces hemos realizado nuestra conexión, pero hemos retirado nuestro temporizador, ya que aún no hemos realizado ninguna conexión. Como les había mencionado, en nuestro diagrama nos dice que debemos conectar el 13 directamente hacia el 23. Pero les había comentado que también podríamos buscar otro camino, y ese camino ha sido de 13 hacia mi 22, que lo tenemos justo aquí, este que está encima. Ya tenemos hecha la conexión de 13 hacia 22. Ahora me falta la conexión 14. 14 me dice que la tengo que conectar hacia 61, y aquí lo tenemos, 61 de KM1. Entonces ya tenemos ese cableado. Regresamos a nuestro diagrama. Ya tenemos esta parte de acá. Ahora lo único que nos faltaría sería la conexión de la lámpara, de la segunda lámpara de color verde. Si revisamos nuestro tablero, ya hemos hecho la conexión de una lámpara y la segunda lámpara está a su costado, la segunda lámpara de color verde, que es justamente este piloto que vemos acá. Por lo tanto, vamos a hacer la conexión de acá hacia mi bobina A1 de KM2 y luego el otro extremo
me dice que lo tengo que conectar con la bobina A2 de KM2, que viene a ser neutro. Pero si observamos, ya tenemos neutro aquí. Entonces más fácil es llevar un cable de aquí hacia acá para mi terminal de neutro, y mi terminal de X1 sí lo tendría que llevar hasta A1. ¿De quién? De KM2. Entonces hagamos ese cableado. Muy bien, entonces ya hemos conectado nuestra lámpara. Como habíamos mencionado, X2, que viene a ser neutro, lo hemos llevado directamente a X2 de la primera lámpara. Con esto ya nosotros hemos realizado la conexión de neutro. Ahora nos faltaría la conexión de fase, es decir, el que tiene que ir a la bobina A1 de KM2. Tenemos aquí X1 que va hacia la bobina A1 ¿de quién? De KM2. Entonces ya tenemos esa parte del cableado. ¿Qué nos faltaría para terminar esta primera parte? Sería ahora la conexión de 21 con 22 de KM1, 21 con 22 de KM2 y mi lámpara de color rojo. ¿Sí? Entonces vamos a nuestro tablero. Muy bien, entonces vamos a nuestro tablero y acá tenemos KM1 y acá tenemos KM2. Si revisamos, 21 con 22 de KM1 aún no se ha conectado y 21 con 22 de KM2 aún no se ha conectado. Según nuestro diagrama, 21 de KM1 se conecta con 13 de KM2. Entonces el 13 de KM2 ya lo tenemos aquí, y como podemos observar tenemos espacio para una conexión más. Entonces lo que vamos a hacer es conectar 21 de aquí, llevar un cable hacia acá al terminal 13, es decir, ya estamos derivando la línea hacia el lado de acá. Luego 22 lo tenemos que enseriar con ¿quién? Con 21, pero de KM2. 22 lo enseriamos con 21 de KM2, y 22 que lo tenemos aquí ya lo llevamos hacia nuestra lámpara de color rojo, y el otro extremo de la lámpara de color rojo lo conectaremos a terminal de neutro. Entonces hacemos esa conexión. Muy bien, entonces ya hemos realizado la siguiente conexión. De 13 de KM2 lo hemos llevado hacia 21 de KM1. Luego de 22 de KM1 lo hemos llevado hacia 21 de KM2. Ahora de 22 de KM2 lo hemos llevado hacia nuestro piloto de color rojo, hacia X1, y X2 lo hemos conectado directamente acá con este otro piloto, ya que nos faltaría el terminal de neutro para nuestra lámpara. En lugar de estarlo llevando hasta por acá, recordemos que aquí nos había quedado un punto libre, entonces de aquí hicimos la conexión directamente para el neutro. Muy bien, ya tenemos esta primera parte. Ahora nos viene el cableado de mi contactor auxiliar y del temporizador, a su vez con sus contactos auxiliares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a ubicar el contacto 53 con 54 de KM1 y 53 con 54 de KM2. Vamos a unir los dos 53 y los dos 54. 53 lo vamos a llevar a su vez hacia mi pulsador de stop en el terminal número 14, y luego 54 lo vamos a llevar hacia 65 de mi contactor o de mi temporizador auxiliar. Entonces veamos lo que vamos a hacer. Tenemos por acá 53, 54, 53, 54. Entonces vamos a unir 53 con 53. Luego de cualquiera de los dos vamos a ver cuál es el que se presta mejor. Vamos a hacer la conexión hacia el terminal número 14 de mi pulsador de stop, que lo tenemos acá, y el 14 aún no lo hemos conectado. Ya hicimos la conexión de los contactos, en este caso los contactos normalmente abiertos de 53 de KM1 y 53 de KM2. Ahora nos vamos 54 con 54 también normalmente abierto. Estos dos los vamos a puentear, los vamos a unir, y luego vamos a llevar un cableado hacia mi contacto
55, pero ¿de quién? De mi temporizador, y aquí lo tenemos el temporizador. Entonces vamos a coger un conductor y terminamos aquí en 55. Muy bien, entonces vamos a hacer esa conexión. Muy bien, entonces ya hemos realizado el cableado, como habíamos mencionado. 53 lo unimos con 53 y luego hemos cogido un terminal y lo hemos llevado hacia el número 14 de mi pulsador de stop. Luego hemos hecho la conexión de 54 con 54 y posteriormente hemos derivado un cable que se va hacia mi contacto auxiliar 55 de mi temporizador on delay. Eso es lo que ya hemos realizado. Ahora, ¿qué nos falta? Nos faltaría la parte de la conexión de 56 hacia la bobina A1. Es decir, de aquí lo tenemos que llevar hacia la bobina A1, aquí, de mi contactor auxiliar. Entonces vamos a hacer ese cableado. Y luego A2 lo teníamos que conectar con neutro, pero vamos a buscar un terminal neutro. Puede ser aquí, todavía tenemos un espacio para llevar de aquí hacia acá, y con esto estaríamos cerrando la línea de neutro. Muy bien, entonces vamos con el cableado. Muy bien, entonces ya hemos realizado la conexión de 56 que se va hacia mi bobina A1 de mi contactor auxiliar, y luego hemos conectado A2 hacia este conector A2, y con eso estaríamos cerrando la línea de neutro. ¿Qué nos falta? Si seguimos nuestro diagrama, ahora nos falta el contacto auxiliar 13-14, donde podemos observar que 14 se une con 54 o sea, con cualquiera de los dos 54. Entonces, el 14, que vendría a ser aquí de mi contactor auxiliar, que lo tenemos aquí abajo, vamos a ver si lo conectamos a este 54 o a este otro 54. Yo creo que a este 54, que todavía está libre y permite una conexión más. Y por la parte superior tendríamos que conectar 13 según nuestro diagrama, y ese 13 se tiene que ir hacia mi contacto 96 de mi relé térmico. Aquí tenemos 96, entonces aquí tenemos todavía un espacio para una conexión más. Muy bien, entonces hagamos eso. Muy bien, entonces ya hemos hecho la conexión de 14, que lo tenemos por la parte inferior, hacia mi terminal 44, exactamente de KM1, y luego 13, que lo tenemos aquí en la parte superior, lo hemos llevado hacia mi contacto 96. Hemos terminado esa parte. Ahora lo que nos está faltando es colocar este piloto de señalización en paralelo a esta bobina, para que cuando este temporizador empiece su conteo, esta lámpara se ilumine. Entonces vamos a hacer ese cableado de A1 hacia X1, y luego X2 lo llevaremos aquí hacia terminal de neutro, que aquí también sigue siendo mi X2, ¿no? X2 neutro. Entonces hacemos ese cableado. Muy bien, entonces ya hemos hecho la conexión de nuestro piloto de color blanco, el cual se va a conectar o se está conectando a la bobina A1, y el otro extremo de mi lámpara sabemos que se tiene que ir a neutro, entonces lo he cogido de la parte superior, ya que ahí tenemos neutro. Ya hemos conectado nuestra lámpara. ¿Qué nos falta? La activación de este piloto. Y para la activación de este piloto el cableado es más simple, porque lo único que tenemos que hacer es conectar X1 a mi contacto 98, que lo tengo aquí, y el otro llevarlo a neutro, y neutro lo tengo acá. O sea, un cablecito que vaya de aquí a aquí nada más, y el otro que viene de aquí hasta mi contacto 98. Y con esto habríamos terminado ya el cableado de nuestro tablero. Luego vamos a colocar las tapas, a ordenar mejor el cableado, para posteriormente estar mostrando el funcionamiento. Entonces voy a realizar ese cableado y volvemos.
Muy bien, entonces ya hemos realizado nuestro cableado. Si miramos nuestro diagrama, lo que hemos hecho es conectar la lámpara ámbar X1, lo hemos llevado hacia el terminal 98 y luego X2 lo hemos conectado a neutro. Entonces veamos en nuestro tablero. X1 lo hemos llevado hacia mi terminal 98, que está aquí, y luego X2 lo he llevado hacia mi terminal de neutro, que es este mismo punto de acá. Con esto habríamos terminado de realizar nuestro diagrama eléctrico. Ahora lo que vamos a hacer es una prueba de funcionamiento sin motor eléctrico, para estar seguros que efectivamente no hay ningún problema o no hemos cometido algún problema al momento de realizar el cableado. Una vez que verifiquemos el funcionamiento, ya procederemos a realizar la prueba con nuestro motor eléctrico. Entonces vamos a la prueba de funcionamiento solo con contactores, contactos, pulsadores, lámparas. Muy bien, entonces regresamos para la prueba.